Estás escuchando Metal Corrosivo Radio Digital y te doy la bienvenida a Terror y Metal Podcast, un espacio en donde escucharás historia de terror y relatos paranormales. Y qué mejor que combinarlos con heavy metal. Bienvenido. Hola, ¿cómo están amigos de Rock y Terror Radio Digital? Ay amigos, pues aquí les manda un saludo y un abrazo virtual su amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Y bueno, antes de iniciar ya saben que mandamos un saludo y un abrazo allá hasta la Ciudad de México, Metal Corrosivo. Sí, cambiaron las claves, a mí se me olvidó, pero no se preocupen, este programa será retransmitido en Ciudad de México, Metal Corrosivo Radio Digital. Les mando un abrazo allá a mi brother Roy Camus. Y luego también, obviamente, allá hasta Venezuela, con mi brother Alberto, allá con Metalator Radio, donde también se retransmite este programa. Les mando un abrazo fraterno. Asimismo, a la mancuerna de Panamá y Venezuela, allá lo que es World Metal United. Un abrazo para nuestra amiga Janice, que allá pues allá le han dado duro y donde también se reproduce este programa. Y ahora le damos la bienvenida, o más bien nos dan la bienvenida allá a la Argentina. Así es, en lo que viene siendo Metal Argentum Radio. Le mando un abrazo a mi brother Gonzalo y agradecido por el espacio. Así que ya también nos estamos expandiendo. Muy agradecidos porque ya Argentina, Panamá, México, Venezuela y pues Texas. Qué mejor combinación. Y bueno amigos, ya saben, les doy la bienvenida a lo que viene siendo Terror y Metal. Iba a decir podcast, ya saben que regresamos el otro año, pero estamos en Terror y Metal. Recuerden que estos trabajos, estos programas van para YouTube, donde les recuerdo que nos apoyen con el like, comparte los videos y obviamente suscríbete al canal. Así que mando un abrazo fraterno allá a la gente de YouTube, invitándolos a que se vengan a la radio. Nos encuentres, recuerden, buscas en tu navegador Rock y Terror Radio Digital y a tu navegador te va a llevar y te va a traer a nosotros. Puedes descargar la aplicación Zeno, Zeno o Zeno, y ahí es una aplicación donde no te quita muchos datos de tu teléfono o de tu artefacto, dispositivo. Te quita pocos datos en realidad. Y ahí lo descargas y nos buscas. Hay muchas radios también, pues Metal Corrosivo ahí los encuentras. Y bueno, a nosotros también. Ahí nos encuentras ahí como Rocky Terror. Ahí nos vas a encontrar Rocky Terror Radio. Metal Corrosivo también pertenece a ese grupo de Sino. Y Metal Corrosivo, ahí nos encuentras. Y bueno, ya, basta de wiri wiri guara guara. En esta ocasión amigos, pues estoy muy contento porque, bueno, tenemos una invitada, una banda derivada. Le mando un abrazo a Ulises Domínguez, el Sharks. Ya saben ustedes, el conductor del programa Pósimal de la viejita grifilla. Que como le encanta pues aquella hierbita, ¿no? Esa que te hace alucinar a la viejita. Y excelente programa Pósima. Derivado de ese programa de Stoner Metal, bueno, Ulises nos recomendó a esta banda. Y vaya que sí, estuvo trabajando para traerlos aquí a la radio. La verdad yo estoy muy contento. La banda la banda la conoces como Serpent Cobra. Así los encuentras en las redes sociales. Yo te voy a recomendar el canal de YouTube. Ve ahí, apóyalos, suscríbete, dale like a sus videos y comparte su música. La verdad es, si te gusta el Stoner Doom Metal, esta banda lo hace de manera magistral.
La verdad, no le pide nada a las bandas, pues ya sabes, a las mediáticas, vamos a llamarla así. La verdad es una excelente calidad. Y bueno, me da mucho gusto recibir a la vocalista de la banda, Carolina. Así pues no me queda más que ahora sí darle la bienvenida. Caro, ¿cómo te encuentras? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, no, Un muy bien. gusto. Voy muy contento también porque ya se nos hizo, ya estás aquí con nosotros. Se nos vino el día, ¿Eh? se nos vino la fecha, tantas semanas planeando y aquí Sí, llegó. es cierto, es cierto, es cierto. Y también agradecido porque ya, pues ya estuviste con nuestro amigo Luises en su programa de Pósima y ahora ya estás con nosotros en este formato, que es algo distinto, ¿no? A lo que a una entrevista, pero me acuerdo que me decían colegas tuyos que bueno, lo que hacemos nosotros pues no existe, entonces pues les llaman entrevista, ya le dejamos como entrevistas, ¿no? Pero pues ya sabes, sacamos tertulia aterradora, charla aterradora, pero más que todo agradecido porque nos hayas acompañado. Oye, Caro, pues háblame de ti antes de iniciar el programa. Ya sabes que este programa es de historias de terror, relatos paranormales y metal, que en este caso es el de tu banda. Pero antes de iniciar, háblanos de ti, quién es Carolina y cuéntame la historia de la banda. ¿Qué onda con ustedes, con Serpent Cobra? Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Estuve escuchando un par de programas y la verdad me encantó el formato, me parece muy original. Y creo que a todos los que nos gusta el metal, y indiscutiblemente nos gusta el terror también, así que nada, me parece una propuesta muy genial. Gracias. Yo Yo tengo, bueno, 28 años y creo que fundamos a Serpent Cobra en 2017 y con un amigo guitarrista que conocimos en un recital y bueno, tuvimos 3 cambios de formaciones, primero éramos 3 con una amiga que tocaba la batería, después entró otro amigo que ahora migró del país, así que bueno, tuvimos que buscar reemplazo y ahí decidimos cambiar la fórmula a 4 integrantes. Yo antes tocaba el bajo y cantaba y ahora toco una guitarra y tenemos otro bajista, que eso hizo que cambie bastante el sonido de la banda también, pero para bien, por supuesto. Estamos muy contentos con cómo están dándose las cosas. Así que bueno, yo en lo particular siempre me gustó mucho leer historias de terror, siempre me gustó la literatura en general y de chica leímos El almohadón de plumas en la primaria. Y me marcó para siempre, creo eso, y me crucé a la biblioteca cuando salí de la escuela y le dije a la bibliotecaria, ¿tenés historias de terror, libros de terror? Y bueno, ahí empecé a leer Horacio Quiroga, empecé a leer Alan Poe, y bueno, un par de autores más argentinos, más que nada también cuentas con infantiles por ahí en ese momento. Pero bueno, eso a mí me encantó, me cambió por completo, creo que empezó a formar mi personalidad más por ese lado oscuro desde chica y bueno, creo que se ve reflejado en la música también. Así que bueno, eso es un poco Fíjate. lo que puedo contar sobre. No, pues qué buena onda. ¿Y quiénes integran la banda? Bueno, en la banda estoy yo, Carolina, y guitarra y voz. Manuel Acosta, en primera guitarra es Manuel Acosta, en el bajo Manuel Leonhardt, que le decimos gringo, y después en la batería José Imaz, Cote. Y nada, esos somos nosotros. Excelente, excelente. Bueno, ahorita me sale una pregunta de pilón. Fíjate que yo, ahorita que dices vocalista con guitarra, me llamó la atención. Yo hice una encuesta en Twitter, ahora conocida como la X. Me gusta preguntarle hacia los vocalistas como tú. ¿Qué se prefiere? Porque tú sabes que bueno, yo manejo 2 conceptos de vocalista. Estamos hablando de las leyendas, vocalistas sin guitarra, como, pues ya sabes, Ozzy, Bruce Dickinson, Rolf Halford, vocesones, ¿no? Y con guitarra, a lo mejor no sé qué tan buenas voces sean, pero son insignias, ¿no? Son leyendas como lo es Dave Mustaine, James Hetfield, y estamos hablando también de un Tom Araya, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres, Caro? ¿Vocalista con guitarra o vocalista sin guitarra? Y para mí ser vocalista sin guitarra tenés que tener una presencia muy, muy especial. Tenés que comerte el escenario, básicamente. Tiene que ver mucho con el estilo de música también que hagas. Yo personalmente creo que sí me encantaría probar ser vocalista. De hecho lo he hecho un par de veces que estuvimos invitados en el escenario y solo canté y la verdad que es divertido porque podés moverte, podés saltar, podés hacer un montón de cosas. Tenés más libertad para moverte el escenario. Pero a su vez la guitarra te da también como una especie de seguridad, digamos,
Eh, y nada, eso obvio te limita un poco más, pero a su vez, por ejemplo, nosotros no tenemos mucha letra, entonces yo digo, bueno, tal vez estaría parada un montón de tiempo haciendo payasadas y no tenemos muchas letras en nuestras canciones. O sea, por ahí ahora sí hay mucha más canción en los temas nuevos, pero antes era mucha música y poca letra, era la idea en su momento. Así que yo, si tengo que elegir en cuanto a ver, me quedo con bandas con vocalista sin guitarra, porque eso, transmiten esa energía por ahí que está bueno ver en vivo. Fíjate. No, pues general escuchar ese punto de vista, porque te digo, sí, me gusta mucho ese debate, porque te dices tú, bueno, ¿quién es famoso con guitarra? Y pues estamos hablando de las bandas más potentes, ¿no? Yo creo, los que tienen guitarrista, pero sí es cierto, a lo mejor no tienen la característica de esforzar mucho la voz como los que no, como dices tú, los que se mueven. Sí he sabido poquito de lo que me he enterado en mismo YouTube y comentarios de metaleros y todo. Para gritar tienes que tener unos parados, ¿no? Para tu voz, todo, de pararte, una posición. Y con la guitarra, pues creo que te limita. O sea, sí es cierto, Mustaine no se caracteriza por aventarse sus super gritos, ¿no? Los dobles tonos, es nada más sacar la canción adelante. Hetfield tampoco. Posiblemente Tom Araya, ¿no? Ese sí, no sé cómo le hará, ¿verdad? Pero ese sí es muy bueno y creo que... razón. Yo diría que sí, que realmente los vocalistas más destacados en cuanto a lo que es heavy metal o new wave se destaca muchísimo por las voces, y si te pones a pensar, la gran mayoría no tiene un instrumento colgado. Eso es cierto. Sí, pero bueno. Ahora sí, Caro, tú sabes que este concepto son las historias de terror. Sé que me tienes ahí algo muy interesante. A ver, amiga, somos todo oídos. ¿Qué historia nos tienes para compartir? Bueno, vamos a empezar con un cuento que se llama La gallina degollada. Es un clásico de la literatura en Argentina, por lo menos. Es del autor Horacio Quiroga. Y bueno, lo leí de chica también y me encantó. Así que lo voy a releer después de muchos años hoy para todos ustedes, para que conozcan un poco también la literatura, ya que nosotros somos de Argentina, si bien hay muchos cuentos interesantes de otros países, pero bueno, se me ocurrió compartir con ustedes estas historias. Así que vamos a empezar con la gallina degollada. Bueno, todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él a 5 metros y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mintiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de su padre. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo del mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes, sacudiéronlo una noche de convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres.
El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo, mi hijo querido», sollozaba esta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». Sí, asentía Masí, pero dígame, ¿usted cree que es herencia que...? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, allí hay un pulmón que no sopla bien, no veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo a comer, o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años, desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse en el cambio de pronombres, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Masí, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini devolvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así?, alzó ella. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta muy pálida, pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Qué? ¿No faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien, eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con brutal deseo de un momento con insultarla. Dejemos, articuló, secándose por fin las manos. Como quieras, pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros.
pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del timo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto empozoñado habíase perdido el respeto. Y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel provisión, es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que este había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido. Se acabó, no lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído a ti, tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora sí, pero yo he tenido padres sanos. Oye, sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos hijos son tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora, tísica. Eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de las meningitis de tus hijos. Mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un puñado de Bertita selló instantáneamente su boca. A la 1 de la mañana la ligera infección había desaparecido y, como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación regó, tanto más efusiva cuanto hirientes fueron los agravios. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se lavaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a las sirvientas que mandara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido a su madre este buen modo de conservar frescura en la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó, no quería que jamás pisaran allí, y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión. Porque naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de su amor a su marido e hija, más irritado era su humor, más irritable era su humor con los monstruos. Que salgan, María, échelos, le digo. Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a su vecina de frente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca.
De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba uno. Recurrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual trepó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerro, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz incitente estaba fija en su pupila. No apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente, sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «¡Soltame! ¡Déjame!», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá!», lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. «¡Mamá! ¡Ay, ma!», no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hijo. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!», nadie respondió. «¡Bertita!», alzó más la voz ya alterada. El silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!», corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Así. Wow. Cruda, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Sí, no, está muy cruda. Y sí está. La manera en que escribe, ¿no? Una manera. A veces. Espectacular. Sí, y más yo he comentado que. Fíjate, cuando nosotros iniciamos, el servidor inició este proyecto, yo hablaba mucho del terror tangible. Que no se requiere de algo paranormal para vivir el terror. Y yo creo que esto es algo así. Esto es un ejemplo de eso, ¿no? Y siempre he dicho que el terror también somos nosotros, porque somos quienes lo consumimos, ¿no? Lo consumimos, vamos al cine y también lo provocamos. O sea que, no, excepcional. Oye, amiga, pues ahora sí. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, que es increíble. Hasta me volvió a poner la piel de gallina leyéndolo de nuevo. Sí, no, genial. ¿Qué nos vas a presentar? ¿Qué rola nos vas a presentar, Caro? Vamos a escuchar Bloody Countess del EP de Serpent Cobra, que salió en 2021. Excelente. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos. Vamos a escuchar Bloody Countess y obviamente regresamos.
Y bueno, amigos, regresamos. Ya escucharon, esto fue Serpent Cobra y el single de A Bloody Contest. Fíjense que les voy a dejar el link del canal de YouTube de la banda para que obviamente cuando subamos este programa a YouTube, pues obviamente vayas, checa su música, suscríbete al canal, comparte, apóyalos con tu like y ayuden a que estas bandas crezcan y que obviamente moneticen. Estaría chido que vayan a tu país. Y la verdad hay que apoyar este metal. Por eso yo digo también que es una falacia los que dicen que el metal se está muriendo. Para nada, es la difusión. Y por eso lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Somos acá nosotros los que nos encanta este género. Y que a nuestro estilo o como podemos, hay que darle difusión. Así que les agradezco a todos ustedes. Recuerden, en el canal de YouTube, ahí en la descripción te voy a dejar el link del canal de YouTube de Serpent Cobra, Stoner Metal desde la Argentina. Y bueno, regresamos con la vocalista, con Carolina. Oye, Caro, antes de ir con la segunda historia, Sí. pues ya estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se acaba el año. ¿Qué planes hay para lo que falta del año y el 2024 para la banda? Bueno, sí, este año, como sabían, la última publicación de música que hicimos fue en 2021 y estamos bastante atrás, digamos. Entonces estuvimos metiéndole mucho al disco este año. Tal vez no publicamos nada, pero hemos estado trabajando, terminando temas, grabando. Ahora ya terminamos de grabar y hicimos 2 sesiones de fotos para el disco. Estamos planeando hacer un videoclip, pero eso ya más mira del año que viene. Y el disco, ahora pronto, tal vez en octubre o noviembre, vamos a sacar a un adelanto. Así que ya estamos bastante ansiosos por eso, porque estamos quedando todo muy bueno. Y bueno, y para fin de año, probablemente fines de año, a más tardar principios del año que viene, va a salir el disco, el segundo disco. Así que va a tener 10 temas, va a ser larguito y completo. Y bueno, básicamente los planes son salir a presentar el disco, presentarlo probablemente en Santa Fe, hacer una fecha linda con bandas invitadas, después ir a tocar a Buenos Aires, ir a tocar a Córdoba, y bueno, ir tomando fechas donde nos inviten también para ir a tocar. Tenemos bandas amigas que también están por sacar su material, así que vamos a hacer fechas compartidas probablemente para presentar todo el disco, y esa es la idea por el momento. Excelente, pues ya sabes, aquí tienen su casa. Cuando saquen el nuevo material, ya sabes que aquí está la radio para pues darle vuelo a las rolas acá desde Texas. Híjole, pues ahora sí, amiga, ya me adelantaste algo. A ver, vamos a escuchar la segunda historia que nos tienes. Somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. La siguiente historia es de Mariana Enríquez, también una autora argentina, y se llama Cuando hablábamos con los muertos. El cuento por su autor. La escena de miedo de este cuento es real. Al menos fue real para mí durante mucho tiempo. La creí, a eso me refiero. La creí con escalofrío y fe, porque me la contó una de mis mejores amigas de entonces, la primera adolescencia. Ahora no sé dónde está ella, mi amiga. Ni siquiera sé si está viva. Y era imposible pensar que mentía, no era mentirosa. La escena que van a leer con suerte, y por eso no voy a reproducir acá, ocurrió un verano en las afueras de La Plata, creo que por Los Hornos, un barrio entre precario y en perpetua construcción. En aquel momento, hace 20 años. De casas endebles, pero todas con patio, todas con pileta, todas con pasto en la vereda, todas hermosas para pasar los días y noches de calor. En esa época, y durante muchos años después, mis amigas y yo, algunos amigos también, muchos menos, jugábamos constantemente al juego de la copa. Un poco borrachas, todas las noches sacábamos la tabla Ouija comprada en el kiosco. Venía con fascículos que no recuerdo cómo se llamaban. Lo inexplicable probablemente. Y la cubríamos de talco y poníamos la copa, y así se pasaba la noche entera. Era mejor que cualquier droga. El tiempo se detenía, los dedos se nos congelaban, la copa se movía, vivíamos aterradas y felices. A veces jugábamos a encender una vela en el baño, frente al espejo a la medianoche, para ver reflejada nuestra lágrima. Estábamos verdadera y profundamente encantadas con la muerte. Cuando hablábamos con los muertos fue al principio un intento de escribir sobre esos años. Pero no tomó forma hasta que durante una cena una amiga me habló de su propia experiencia con la Ouija. Ella jugaba en una quinta del conurbano oeste. Se juntaba con otras amigas, todas con algún
padre y madre desaparecidos en la dictadura militar. Me contó que trataban de contactarse con ellos, preguntarles obsesivamente dónde estaban sus cuerpos. No me contó mucho más y toda la charla tuvo algo de confesión. No sé detalles de esas noches, no me los vio. Me acuerdo que la acompañé a buscar su coche a un estacionamiento y me acercó hasta una parada de colectivo después de la cena y no volví a verla. O quizás sí en una reunión o en una fiesta o en la calle de casualidad, pero como amiga no volví a verla más. Tenía todo esto entre los dedos cuando empecé a escribir y a partir de ahí no quise pensar más, sencillamente escribí el cuento, no quise enmarcarlo, teorizarlo, analizarlo. Dejé que las chicas jugaran. Ellas sabían perfectamente qué hacer, probablemente mucho más que yo. Empezamos con la copa en la casa de la polaca, encerradas en su pieza. Teníamos que hacerlo en secreto porque Mara, la hermana de la polaca, le tenía miedo a los fantasmas y los espíritus, le tenía miedo a todo, era una pendeja estúpida. Y teníamos que hacerlo de día por la hermana en cuestión y porque la polaca tenía mucha familia, todos se acababan temprano, y lo de la copa no le gustaba a ninguno porque eran recontracatólicos, de ir a misa y rezar el rosario. La única con onda de esa familia era la polaca, y ella había conseguido una tabla ouija tremenda que venía como oferta especial en unos suplementos sobre magia, brujería y hechos inexplicables que se llamaban El Mundo del Oculto, que se vendían en kioscos de revistas y se podían encuadernar. La ouija ya la habían regalado varias veces con los fascículos, pero siempre se agotaba antes de que cualquiera de nosotras pudiera juntar el dinero para comprarla. Hasta que la polaca se tomó las cosas en serio, ahorró, y ahí estábamos con nuestra preciosa tabla, que tenía los números y las letras en gris, fondo rojo, y unos dibujos muy satánicos y místicos todo alrededor del círculo central. Siempre nos juntábamos 5. Yo, Julia, la Pinocha, le decíamos así porque era de madera, la más bestia de la escuela, no porque tuviera nariz grande. La polaca y nadie. Las 5 fumábamos, así que a veces la copa parecía flotar en humo cuando jugábamos y le dejábamos la habitación afectando a la polaca y su hermano. Para colmo, cuando empezamos con la copa era invierno, así que no podíamos abrir las ventanas porque cagábamos de frío. Así, encerradas entre humo y con la copa totalmente enloquecida, nos encontró Dalila, la madre de la polaca, que nos sacó a patadas. Yo pude recuperar la tabla y me la quedé desde entonces. Y Julita evitó que se partiera la copa, lo cual hubiera sido un desastre para la pobre polaca y su familia, porque el muerto con el que estábamos hablando justo en ese momento parecía malísimo. Hasta había dicho que no era un muerto espíritu, nos había dicho que era un ángel caído. Igual a esa altura ya sabíamos que los espíritus eran muy mentirosos y mañosos y no nos asustaban más con trucos berretas, como que adivinaran cumpleaños o segundos nombres de abuelos. Las 5 nos juramos con sangre, pinchándonos el dedo con una aguja, que ninguna movía la copa, y yo confiaba en que era así. Yo no la movía, nunca la moví, y creo de verdad que mis amigas tampoco. Al principio, la copa siempre le costaba arrancar, pero cuando tomaba envión parecía que había un imán que la unía a los dedos. Ni la teníamos que tocar, jamás la empujábamos, ni siquiera apoyábamos un poco el dedo. Se deslizaba sobre los dibujos místicos y las letras tan rápido que a veces ni hacíamos tiempo de anotar las respuestas a las preguntas. Una de nosotras siempre era la que tomaba nota, en el cuaderno especial que teníamos para eso. Cuando nos descubrió la loca de la madre de la polaca, que nos acusó de satánicas y putas, y habló con nuestros padres, fue un garronazo. Tuvimos que parar un poco con el juego, porque se hacía difícil encontrar otro lugar donde seguir. En mi casa imposible. Mi mamá estaba enferma en esa época y no quería a nadie en casa. Apenas nos aguantaba a la abuela y a mí. Directamente me mataba si traía compañeras de la escuela. En la de Julita no daba porque el departamento donde vivía con sus abuelos y sus hermanos tenía un solo ambiente. Lo dividían con un ropero para que hubiera 2 piezas, digamos. Pero era ese espacio solo, sin intimidad para nada. Después quedaban solamente la cocina y el baño y un balconcito lleno de plantas de aloe vera y coronas de Cristo. Imposible por donde se lo mirara. Lo de nadie era imposible también porque quedaba en la villa. Las otras 4 no vivíamos en barrios muy copados, pero nuestros padres no nos iban a dejar ni en pedo pasar la noche en la villa. Para ellos era demasiado. No podríamos haber escapado sin decirles. Nos podríamos haber escapado sin decirles, pero la verdad es que también nos daba un poco de miedo ir. Nadie, además, no nos mentía. Nos contaba que era muy brava la villa y que ella se quería rajarlo antes que pudiera, porque estaba harta de escuchar los tiros a la noche y los gritos de los guachos repasados y de que la gente tuviera miedo de visitarla. Quedaba nomás lo de la Pinocha. El único problema con su casa era que quedaba muy lejos, había que tomar 2 colectivos y convencer a nuestros viejos de que nos dejaran ir hasta allá, a la Loma del Orto. Pero lo logramos.
Los padres de la Pinocha no daban bola, así que en su casa no corríamos riesgo de que nos sacaran a patadas hablando de Dios. Y la Pinocha tenía su propia habitación, porque sus hermanos ya se habían ido de la casa. Por fin una noche de verano las 4 conseguimos el permiso y nos fuimos hasta lo de la Pinocha. Era lejos de verdad, la calle donde quedaba su casa no estaba asfaltada y había zanja al lado de la vereda. Tardamos como 2 horas en llegar, pero cuando llegamos enseguida nos dimos cuenta que era la mejor idea del mundo haberse mandado hasta allá. La pieza de la Pinocha era muy grande, había una cama matrimonial y cuchetas. Nos podíamos acomodar las 5 para dormir sin problema. Era una casa fea porque todavía estaba en construcción, con el revoque sin pintar, las bombitas colgando de los feos cables negros, sin lámparas, el piso de cemento nomás, sin azulejos ni madera ni nada. Pero era muy grande, tenía terraza y fondo con parrilla, y era mucho mejor que cualquiera de nuestras casas. Vivir tan lejos no estaba bueno, pero si era para tener una casa así, aunque estuviera incompleta, valía la pena. Allá afuera, lejos de la ciudad, el cielo de la noche se veía azul marino, había luciérnagas y el olor era diferente, una mezcla de pasto quemado y río. La casa de la Pinocha tenía todo rejas alrededor, eso sí, y también la cuidaba un perro negro grandote, creo que un Rottweiler, con el que no se podía jugar porque era bravo. Vivir lejos parecía un poco peligroso, pero la Pinocha nunca se quejaba, a lo mejor porque el lugar era tan diferente, porque esa noche nos sentíamos distintas en la casa de la Pinocha, con los padres que escuchaban a los redondos y tomaban cerveza, mientras el perro le ladraba a la sombra. A lo mejor por eso Julita blanqueó y se animó a decirnos con qué muertos quería hablar ella. Julita quería hablar con su mamá y su papá. Estuvo buenísimo que Julita finalmente abriera la boca sobre sus viejos, porque nosotras no nos animábamos a preguntarle. En la escuela se hablaba mucho del tema, pero nadie se lo había dicho nunca en la cara. Y nosotras saltábamos para defenderla si alguien decía una pelotudez. La cuestión era que todos sabían que los viejos de Julita no se habían muerto en un accidente. Los viejos de Julita habían desaparecido. Estaban desaparecidos, eran desaparecidos. Nosotros no sabíamos bien cómo se decía. Julita decía que se los habían llevado porque así hablaban sus abuelos. Se los habían llevado y por suerte habían dejado a los chicos en la pieza. No se habían fijado en la pieza capaz. Igual, Julita y su hermano no se acordaban de nada, ni de esa noche ni de sus padres tampoco. Julita los quería encontrar con la tabla o preguntarle a algún otro espíritu si los había visto. Además de tener ganas de hablar con ellos, quería saber dónde estaban los cuerpos. Porque eso tenía locos a sus abuelos. Su abuela lloraba todos los días por no tener dónde llevar una flor. Pero además Julita era muy tremenda. Decía que si encontrábamos los cuerpos, si nos daban las datas y la posta, teníamos que ir a la tele o a los diarios y nos hacíamos más que famosas. Nos iba a querer todo el mundo. A mí por lo menos me pareció reporte esa parte de sangre fría de Julita, pero pensé que estaba bien, cosa de ella. Lo que sí nos dijo, teníamos que empezar a pensar en otros desaparecidos conocidos para que nos ayudaran. En un libro sobre el método de la tabla habían pedido que ayudaba a concentrarse en un muerto conocido, recordar su olor, su ropa, sus gestos, el color de su pelo, hacer una imagen mental. Entonces era más fácil que el muerto de verdad viniera. Porque a veces venían muchos espíritus falsos que mentían y te quemaban la cabeza. Era difícil distinguir. La polaca dijo que el novio de su tía estaba desaparecido, se lo habían llevado durante el mundial. Todos nos sorprendimos porque la familia de la polaca era re careta. Ella nos aclaró que casi nunca hablaban del tema, pero ella se lo había contado a la tía medio borracha después de un asado en su casa, cuando los hombres hablaban con nostalgia del Kempe y el campeonato del mundo. Y ella se sulfuró, se tomó un trago de vino tinto y le contó a la polaca sobre su novio y lo asustaba que había estado de ella. Nadie aportó a un amigo a su papá que cuando ella era chica venía a comer seguido los domingos y ya no vino más. Ella no había registrado mucho la falta de ese amigo, sobre todo porque él salía mucho a la cancha con su viejo y a ella no la llevaban a los partidos. Sus hermanos registraron más que ya no venía, le preguntaron al viejo y al viejo no le dio para mentirles, para decir que se habían peleado o algo así. Le dijo que a los chicos que se lo habían llevado, lo mismo que decían los abuelos de Julita. Después los hermanos le contaron a nadie. En ese momento ni los chicos ni nadie tenían idea de dónde se lo habían llevado o de si llevarse a alguien era común, si era bueno o era malo. Pero ahora ya sabíamos todas esas cosas después de la película La noche de lápices. Y el nunca más, que la Pinocha había traído a la escuela porque en su casa se lo dejaban leer, y lo que contaban las revistas y la televisión. Yo aporté a mi vecino del fondo, un vecino que había estado ahí poco tiempo, menos de un año, salía poco a la calle, pero nosotros lo podíamos ver paseando por el fondo. No me acordaba mucho, era como un sueño, tampoco se la pasaba en el patio, pero una noche lo vinieron a buscar y mi hija se lo contaba todo el mundo. Decía que por poco, por culpa de ese hijo de puta, casi nos llevaban también a nosotros.
A lo mejor porque ella lo repetía tanto a mí que se me quedó grabado el vecino. No me quedé tranquila hasta que otra familia se mudó a esa casa y me di cuenta que no lo iba a volver a ver más. La Pinocha no tenía ninguno que aportar, pero llegamos a la conclusión de que con todos los muertos ya teníamos suficiente. Esa noche jugamos hasta las 4 de la mañana. A esa hora empezamos a bostezar y a tener la garganta rasposa de tanto fumar. Y lo más fantástico fue que los padres de la Pinocha ni vinieron a tocar la puerta para mandarnos a la cama. Me parece, no estoy segura, porque la ouija consumía mi atención. Estuvieron mirando tele y escuchando música hasta la madrugada también. Después de esa primera noche conseguimos permiso para ir a lo de la Pinocha 2 veces más en el mismo mes. Era increíble, pero los padres, o responsables de todas, habían hablado por teléfono con los viejos de la Pinocha y por algún motivo la charla los dejó recontra tranquilos. El problema era otro. Nos costaba hablar con los muertos que queríamos. Daban muchas vueltas, les costaba decidirse por el sí o por el no. Y siempre llegaban al mismo lugar. Nos contaban dónde habían estado secuestrados y ahí se quedaban. No nos podían decir si los habían matado allí o los llevaron a otro lugar, nada. Era frustrante. Creo que hablamos con mi vecino, pero después de escribir Pozo de Arana se fue. Era él seguro. Nos dijo su nombre, lo buscamos y ahí estaba en la lista. Nos cagamos en las patas. Era el primer muestro posta a posta con el que hablábamos. Pero de los padres de Julita nada. Fue la cuarta noche en lo de la Pinocha cuando pasó lo que pasó. Habíamos logrado comunicarnos con uno que conocía al novio de la tía de la polaca, habían estudiado juntos. El muerto con el que hablamos se llamaba Andrés y nos dijo que no se lo habían llevado en nada. Él mismo se había escapado a México y ahí se murió después en un accidente de coche, nada que ver. Bueno, este Andrés tenía una re buena onda y le preguntamos por qué todos los muertos se iban cuando les preguntábamos a dónde estaban sus cuerpos. Nos dijo que algunos no sabían dónde estaban, entonces se ponían nerviosos e incómodos, pero otros no contestaban porque alguien les molestaba, una de nosotras. Quisimos saber por qué y nos dijo que no sabía el motivo, que una de nosotras estaba de más. Después el espíritu se fue. Nos quedamos pensando un toque en eso, pero decidimos no darle importancia. Al principio de nuestros primeros juegos con la tabla siempre le preguntamos al espíritu que venía si alguien molestaba, pero después dejamos de hacerlo porque a los espíritus les encantaba molestar con eso y jugaban con nosotras. Primero decían nadie, después decían no, la que molesta es Julita, y así nos podían tener toda la noche porque los guachos no tenían límite con sus pedidos. Lo de Andrés nos impresionó tanto igual que decidimos repasar la conversación mientras destapábamos una cerveza. Entonces tocaron la puerta de la pieza. Nos sobresaltamos un poco porque los padres de la Pinocha nunca molestaban. ¿Quién es?, dijo la Pinocha, y la voz le salió un poco tembleque. Todos teníamos un poco de cagazo, la verdad. Leo, ¿puedo pasar? Dale, boludo. A la Pinocha se levantó un salto y abrió la puerta. Leo era su hermano mayor que vivía en el centro y visitaba a los viejos la mina en la semana porque trabajaba todos los días. Y tampoco venía los fines de semana porque a veces estaba demasiado cansado. Después empezamos a usar el colectivo. Una lástima porque dejamos de ver a Leo, que estaba fuertísimo, un morocho de ojos verdes con cara de asesino para morir. Esa noche la casa de la Pinocha estaba tan linda como siempre. Todos suspiramos un poco y tratamos de contar la tabla nomás para que él no pensara que éramos caras, pero no le importó. Jugando a la copa es jodido eso, a mí me da miedo. Re valiente la pendeja, dijo. Después la miró a su hermana. Pendeja, ¿me ayudás a bajar de la camioneta las cosas que le traje a los viejos? Qué ganas de joder que tenés ser de tarde. Y bueno, me pude venir recién a esa hora, ¿qué querés? Se me hizo tarde. Copate que si dejo las cosas en la camioneta me las pueden afanar. La Pinocha dijo bueno con mala onda y nos pidió que esperemos. Nos quedamos sentados en el suelo alrededor de la tabla hablando con baja de lo lindo que era Leo, que ya debía tener como 23 años, que era mucho más grande que nosotros. A la media hora, como Pinocha tardaba, Julita propuso ir a ver qué pasaba. Entonces pasó todo muy rápido, casi al mismo tiempo. La copa se movió sola. Nunca habíamos visto una cosa así, solita, ninguna de nosotras tenía el dedo encima, ni cerca. Se movió y escribió muy rápido, ya está. ¿Ya está? ¿Qué cosa está? Enseguida un grito desde la calle, desde la puerta, la voz de la Pinocha. Salimos corriendo a ver qué pasaba y la vimos abrazada a la madre llorando, las dos sentadas en el sillón al lado de la mesa del teléfono. En ese momento no entendimos nada, pero después cuando se tranquilizó un poco la cosa, reconstruimos más o menos. La Pinocha había seguido a su hermano hasta la vuelta de la casa. Ella no entendía por qué había dejado la camioneta ahí, si había lugar por todos lados, pero no le contestó. Se había puesto distinto cuando salieron de la casa, se había puesto mala onda, no le hablaba. Cuando llegaron a la esquina le dijo que esperara, y según la Pinocha desapareció.
Estaba oscuro, así que podía ser que hubiera caminado unos pasos y ya se perdiera de vista, pero según ella había desaparecido. Esperó un rato a ver si volvía, pero como tampoco estaba la camioneta le dio miedo. Volvió a la casa y encontró a los viejos despiertos en la cama. Les contó que había venido Leo, que estaba súper raro, que le hubiera pedido bajar unas cosas de la camioneta. Los viejos la miraron como si estuviera loca. Leo no vino, nena, ¿de qué estás hablando? Mañana trabaja temprano. La Pinocha empezó a temblar de miedo y decir, era Leo, era Leo. Entonces su papá se calentó, le gritó si estaba drogada o qué. La mamá más tranquila le dijo, hagamos una cosa, lo llamamos a Leo a la casa. Debe estar durmiendo. Ella también dudaba un poco ahora porque veía que la Pinocha estaba muy segura y muy alterada. Llamó y después de un rato largo Leo la atendió, puteando porque estaba en el quinto sueño. La madre le dijo, después te explico o algo así. Y se puso a tranquilizar a la Pinocha que tuvo tremendo ataque de nervios. Hasta la ambulancia vino porque la Pinocha no paraba de gritar que esa cosa la había tocado, el brazo sobre los hombros como en un abrazo que a ella le dio más miedo que calor, y que había venido porque ella era la que molestaba. Julita me dijo al oído, es que a ella no le desapareció nadie. Le dije que se callara la boca, pobre Pinocha. Yo también tenía mucho miedo. Si no era Leo, ¿quién era? Porque esa persona que había venido a buscar a la Pinocha era tal cual su hermano, como un gemelo idéntico. Ella no había dudado ni un segundo. ¿Quién era? Yo no quería acordarme de sus ojos. No quería volver a jugar a la copa ni volver a lo de la Pinocha. Nunca más volvimos a juntarnos. La Pinocha quedó mal y los padres nos acusaban, pobres. Tenían que acusar a alguien. Y decían que le habíamos hecho una broma pesada, que la había dejado medio loca. Pero todos sabíamos que no era así. Que la habían venido a buscar porque, como nos dijo el muerto Andrés, ella molestaba. Y así se terminó la época en que hablábamos con el muerto. Fin. Wow. Sí, fíjate. Sí, no, genial. Fíjate que yo siempre cuando esto de la Ouija, sean historias ficción, ya ves que muchas de ellas son ficción, pero basados en hechos reales. Y yo digo, creo que una recomendación a la audiencia es no dejes que alguien juegue a la Ouija en tu casa. Que vamos a ver ni Manol ni nada, porque ellos chingón se van a sus casas y te dejan. Ahora sí que acá decimos te dejan y es un pedo ahí. Te dejan los pedos en tu casa. Y ahí desgraciadamente hay muchas casas que la gente renta y que pasa eso. Los que están ahí hacían trabajos o hicieron rituales y pues se meten en problemas, dejan la más fácil, se van de la casa, ¿no? Sí. Y los que rentan después. Yo siempre que alquilo tengo miedo porque ya me he mudado como 5 veces. Siempre que alquilo una casa tengo miedo de que me pase algo parecido, de que esté, no sé, que empiece a escuchar ruido, muy perseguido. Pero hasta ahora he tenido suerte. Sí, no, sí, pero sí, yo creo que muchos lo saben. No permitas que alguien, si vas a perder la amistad, preferible perder la amistad sí. Porque inclusive un amigo, sí, un verdadero amigo no se lleva una ouija a tu casa, así de esas. Exacto. Bueno, oye, no, pues ¿qué te puedo decir, amiga? No, pues gracias de lo que nos compartes. ¿Qué canción nos vas a presentar ahora? Vamos a escuchar Walpurgis Night, que es sobre la noche de las brujas, una leyenda alemana. Así que espero que te guste. Excelente. ¿Ya lo escucharon, amigos? Vamos a escuchar la rola y regresamos.
Y bueno, amigos, regresamos. Ya sabes, aquí estamos con Serpent Cobra. Estamos con la vocalista Carolina Stoner. ¿Escuchaste? Yo también estoy muy contento porque creo que es la primera banda en este estilo que está con nosotros. Y la verdad agradecido con ella, cómo nos lee las historias, este terror argentino, chido. Nunca había tenido la oportunidad de, y eso que me dedico a esto, de escuchar algo enfocado a la literatura en Argentina. Y la verdad, wow, la verdad excepcional. Oye, Caro, bueno, antes de ir con la tercera historia, yo lo que escucho, obviamente me encanta el estilo, tu voz, el estilo de la banda. Acá viene Stoner, el Stoner ya ves lo dicen, ¿no? Acá grifón, pero luego el toque, una característica, pues es esto, el terror, el viajecito y pues también el apocalíptico y todo eso. ¿Cuáles son las influencias de la banda? Bueno, principalmente en su momento estábamos más influenciados por el Stoner Doom, mucho Electric Wizard, Unclassic, Sleep, como las que más en su momento, hace unos años atrás, estaban en el boom, digamos, y por la cual muchas otras bandas empezaron a surgir. Y también tuvimos mucha influencia de, Black Sabbath, por supuesto, de los primeros discos, Pentagram, Trouble, también otra banda sí, lo he más puesto. 80, Muy buena banda. Candlemass, Saint Vitus, etcétera, etcétera. Y con el tiempo empezamos también mucho a incursionar en el heavy metal clásico, en las bandas de New Wave o British Heavy Metal. Nos gusta muchísimo, no sé, Motorhead, Judas, Saxon, Venom, que también se podría decir está ahí en el borde, digamos, porque tiene como una impronta muy heavy metal, digamos, los Riches primero, por lo menos. Y bueno, también menciono muchas bandas así como vocalistas hombres, pero a mí en cuanto a mi identidad como mujer, digamos, también me gustaba mucho Warlock, The Plasmatics, Wendy O. Williams, por supuesto, un gran referente, Susie 4, así muchísimas artistas, The Runaways, Rita Ford, Heart, etcétera, etcétera, son como grandes influencias para mí en cuanto a lo que es actitud, personalidad, identidad, estética, y demás, que me ayudaron a construir mi propia identidad también, digamos. Qué chido, porque... Así que es todo por ahí. Y más eso por tu edad, por igual, porque pues, obviamente esos tiempos a ti pues te tocó... En los 90s tú todavía no nacías, ¿no? Ahorita que me dices 28, o sea, eres como de 95, ¿no? 1995, tú en los 90s eras una bebé, o sea, ni lo recuerdas. Entonces, exacto. Qué padre que de todas maneras... Ándale. Qué padre que de todas maneras me estás hablando de cosas que yo sí viví, para que veas que te doblo casi la edad. Pudiera ser tu papá. Yo pudiera ser tu papá. Pero sí, lo que mencionas, pues obviamente yo lo viví de niño y todo. Y qué padre que de todas maneras... Ya ves que ahorita es complicado que las bandas jóvenes, las influencias, ¿no? Que qué bueno que el lado de ustedes, todos los que me hablaste, puros esenciales. Venom, Candlemass, Trouble, obviamente Black Sabbath. Motorhead, Saxon. Yo soy una persona que siento que nací como en la época equivocada, porque me gusta todo, o sea, siento que por ejemplo los 80 deben haber sido la mejor época para vivir, en cuanto como que había una superioridad estética en todo sentido, la música, la calidad no solo del metal, el rock, tenés la synth pop, la electrónica, la del disco, tenés en cuanto a lo que es la era del fitness, Arnold Schwarzenegger, las películas con Stallone, las películas de acción. Es como que para mí toda esa época es todo, digamos, en todo sentido. Y es que también muchas veces también, bueno, es también comentario vertiente que de lo que yo agrego es que la tecnología tenemos que también saberla manejar. Todavía en ese tiempo, ahorita nos ha hecho un poco más flojos, ¿no? Entonces ahorita ya en aquel tiempo escuchabas una canción y obviamente todo lo que escuchas
era alguien, ¿no? Era un ser humano haciendo ese sonido. Era Exacto. desde hacer un cassette, el tape, era una mano de obra, lo cual ahorita ya no hay. Ahorita con los streamings, olvídate. ¿Cuántos desempleos, cuántos oficios? Mucha gente pues se Sí. burla porque bueno, yo como narrador de terror tengo pues un programa donde pongo también tu música, el Alfabeto Q, hablo de teorías de la conspiración. Y esto es una Ajá. agenda, todo esto es una agenda, ¿eh? Es una agenda y está planeado así, de poco a poco irnos quitando nuestro humanismo, nuestro... Y sí, pues para allá vamos, pero qué bueno que seas un ejemplo y está ante nosotros. Por eso a veces la falacia de que, nah, que no vivas del pasado. No, cabrón, no, hay que acordarnos. La intención Ah, es que te olvides de tu pasado. Es que no sí. recuerdes. Entonces, y eso, y qué padre que ustedes en su música se nota mucho los efectos de la música acá de terror. Me recuerdas a los 80 las películas de terror, todavía 70s. Que yo 70s no, pero me acuerdo unos 80s que las películas de los 60s y 70s, ¿no? Que las veíamos en el cine o en los videos. Pero todo eso, qué padre que el estilo de ustedes siendo jóvenes, que traigan eso y pues que haya más. Pues bueno, pues en realidad felicitarlos por ese aspecto. Y bueno, ahora sí, Carito. Toca el turno para tu tercer y última historia. A ver, somos todo oídos. Bueno, ¿ya me voy despidiendo o nos podemos seguir al final No, cuenta la antes de historia. arrancar? No, tú cuenta la historia. No, 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 no. Y ahorita Ok, platicamos. ok. Bueno, la última historia es un poco más cortita, pero no quita que sea bastante terrorífica igual. Se llama El almohadón de plumas y es de Horacio Quiroga también, del libro Cuentos de amor, de locura y de amor. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novio. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión del palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse, sin pronunciar una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo Jordán en la puerta de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al día siguiente Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. A ver, un momento, amigos.
Ahí estás, Caro. Ya saben, se había portado bien la línea, pero a ver. Bueno. ¿Dónde Ahí quedaste? está. Oye, te quedaste, se cortó. Te quedaste donde bueno, a la chica que tenía Amanecía peor. Ajá, y que decía esto que estaba al borde de la muerte. Ajá. Ahí te quedaste. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas en pleno silencio. Pasábase horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar a la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó rígida de espanto sin dejar de mirar a la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia lanzó un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, A ver, ya se había portado bien la línea, pero a ver, en las alucinaciones. ¿Sí? ¿Ahí estás, Caro? sí. Ok, Sí. te quedaste, se cortó. Donde dices las alucinaciones, ahí te quedaste. A ver. Las alucinaciones más... Y ahí ya se cortó. Sí. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «Jordán, Jordán», clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer a Alicia lanzó un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenían fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en el estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron un largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el fumador. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala.
En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama sola, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblante. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta de un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en la cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de lujo. Fin. Híjole. Oye, luego apenas te iba y me acuerdo que apenas te iba a decir Hijo de la chingada. Sí. Oye, y fíjate que es se habla mucho también del daño, muy parecido al daño de la garrapata. Sí. La garrapata suele ser así, hay casos escasos, pero existen, o a lo mejor se ocultan. Pero inclusive si se te queda en el pelo, tú no te das cuenta y se te va y te llega al cerebro y sigue succionando. Y he sabido de algunas, bueno, yo porque cuando se los quitaba a mis perritos, me dijo un veterinario una vez que hay unas que de tanta sangre que succionan se explotan también. Porque yo le quitaba al perrito como garrapatas, pero ya secas. Y pues, ¿cómo se murió? Ya me dice, no, es que pues, a lo mejor supuestamente hay que sacarlas ya muertos, digamos. Sí, pero... O envenenarlos para que se caigan solos. Sí, híjole. No, pues qué mala onda. Oye, Caro, pues qué te puedo decir. Ahora, apenas te iba a decir que se había portado bien para la línea, no se había cortado, pero bueno, de todas maneras la historia no estuvo tan larga, entonces la verdad de todas maneras todo quedó genial. Oye, no, pues al contrario, agradecido contigo porque hayas estado aquí con nosotros. ¿Algo que quieras agregar que yo no te haya preguntado que le quieras expresar a la audiencia de Terror y Metal? Nada, la verdad que disfruté muchísimo hacer este programa, debe ser uno de los mejores entrevistas, charla, programa que he tenido y la verdad que me encanta el terror y me parece una propuesta espectacular y te deseo muchos éxitos con todos tus proyectos. Y bueno, invítenme cuando quieran nuevamente porque estoy pedida a participar. Quisiera decir también que una frase de Alberto Laiseca, bueno, así como me la acuerdo, que básicamente eso, nos sentimos atraídos al terror porque también enfrentar a los miedos nos hace crecer, así que me parece una buena frase para terminar el programa. No, pues si no, al contrario, te agradezco a ti de haber estado aquí con nosotros, más el talento. Cuando a veces las bandas nos dicen, tú lo has hecho aquí con el proyecto, con Ulises y todo, de que nos agradecen por dar la difusión, pero bueno, yo en realidad siempre les digo, no, yo les agradezco a ustedes porque su arte lo reflejan en este género tan chingón, ¿no? Que le agradecemos al ser humano de haberlo inventado. Entonces, al contrario, el agradecimiento es de nosotros. Oye, ¿cómo te encuentro en las redes sociales de ustedes? Y despide con la última rola el programa.
Bueno, nos encuentran como Serpent Cobra, así tal como sonamos, en Facebook, en Instagram. En Instagram es donde más. Ok, a ver, ahí te cortaste. Ahorita regresamos, amigos. Ahí estás, Carito. Bueno. Bueno, volvimos. Sí, te quedaste donde en Instagram. Sí, te quedaste en Instagram. Ándale, te quedaste en Instagram. Que en Instagram es donde sí, ¿qué? Instagram es el que más usamos, que es más fácil. Vamos a ver los mensajes y vamos a contestar porque por ahí no estamos tan atentos, pero de vez en cuando los chequeamos. Y tenemos, la página de Bandcamp, que es donde tenemos nuestra música subida, que la pueden comprar, ahí pueden apoyar directamente, hacer compras virtuales. También Serpent Cobra en Bandcamp. Y nada, esperamos volver a hablar pronto y estén atentos porque ya va a salir nuestro disco muy pronto, así que si quieren escuchar nueva música, estén atentos. Muchísimas gracias, les mando un saludo a todos, todos los que nos estén escuchando en Latinoamérica y un abrazo muy grande, gracias Luis, un placer. Igualmente, ya sabes, cuando salgan los nuevos singles, pues armamos otro programita para mostrar las nuevas rolas. Oye, ¿y con qué rola nos vamos a despedir? ¿Con qué rola nos despedimos? Sí, nos despedimos con General Discomfort, del primer disco de Serpent Cobra. ¡Saludos! Excelente. Pues ya lo escucharon, amigos. General Discomfort de Serpent Cobra, banda de stoner doom metal argentino. Y ya lo escuchaste, las rolas están bien chidas. Y esta es de mis favoritas, la verdad está bien chida. Así que ya saben, todos los miércoles los esperamos. Y ya saben, en YouTube, apóyame con tu like. Te voy a dejar el link del canal de YouTube de Serpent Cobra para que los apoyes, vayas, te suscribas, le des like a su música y la compartas. Y ya saben, hasta la próxima semana. Se despide de ustedes su amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Hasta pronto.